muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en Argentina nuevamente. Bueno, primero, para poder responder a las preguntas, creo que tanto Eduardo nos ha dicho por qué hay tan poquitos valientes que nos atrevemos a defender el capitalismo cuando eso nos pone la etiqueta de inmorales, explotadores, desgraciados, que nos beneficiamos y nos gusta que haya gente pobre y miserable, ¿sí? Entonces, defender al capitalismo es de inhumanos. Y por otro lado, nos explica también Javier cómo, de hecho, es todo lo contrario, que el modelo que ha llevado a asesinar a más de 100 millones de seres humanos es precisamente el modelo que se opone a que haya libertad de mercado. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿ustedes están seguros de que al capitalismo hay que defenderlo? ¿Y están dispuestos a aguantar lo que eso significa? Porque lo que significa defender al capitalismo es que a uno lo insulten, le manden amenazas de muerte, le digan hasta de lo que se van a morir, y lo que menos van a recibir del otro lado son argumentos, ¿sí? Se van a dedicar a atacarlos a ustedes en lo personal, porque no hay argumentos del otro lado con el cual sostener por qué un sistema de libre mercado es inmoral. Y por supuesto, ¿cómo hacerlo? Y para eso entonces voy a arrancar esta presentación con la primera pregunta. ¿Por qué defender al capitalismo? ¿Tenemos todos claro que eso es lo que queremos en América Latina? Porque yo veo que el año pasado, que en todos los países salieron los jóvenes a manifestar, salieron en Ecuador, salieron en Guatemala, salieron en México, salieron aquí en Argentina, salieron en Brasil. ¿Y cuál es la consigna de los jóvenes? Maldito gobierno corrupto que me robas mi dinero. Ok. Entonces, entendemos, el gobierno es corrupto. ¿Por qué? Porque es ineficiente. Porque ese dinero que agarra en esos impuestos progresivos, en lugar de darlos, en teoría, basado en la intención de que vamos a sacar a los pobres de la pobreza, se lo meten en la bolsa o lo avientan en maletines en los conventos, ¿sí? Entonces, sale el joven indignado a las calles de América Latina a decir, maldito gobierno corrupto. ¿Y cuál es tu solución, joven genio? Más gobierno. Claro, más burócratas, más oficinas, más gente repartiendo lo que no es mío, por supuesto. Porque, ¿qué se asume? Que hay débiles inútiles y que hay explotadores saboteadores. Y claro, yo siempre estoy del lado del débil y el inútil, que no tiene manera en esta vida de salir adelante por sí mismo, y que necesita que algún saboteador explotador renuncie a sus recursos para sacarme a mí. O sea, imagínense lo podrido del mensaje. El mensaje es tan podrido que asume que la gente, por no tener bienestar material, está destinada a ser una debilucha. Y luego dicen que nosotros somos los arrogantes que queremos ver a la gente en la miseria y en la pobreza, cuando resulta que nosotros somos los que confiamos en que cualquier ser humano, siempre y cuando se le garanticen sus derechos, es capaz de pararse en sus propios pies. Entonces, ¿por qué defender al capitalismo? Bueno, hace aproximadamente 10.000 años empieza la civilización del Homo sapiens a dejar registros sobre este planeta Tierra. Ahí está nuestra casa, esta pelota azul, como decía Carl Sagan, que lleva 4.5 mil millones de años de existir, ¿sí? 4.5 mil millones de años, y por aquí han pasado dinosaurios, bacterias, meteoritos, lava, todo lo que se puedan imaginar. Pero básicamente, a menos de uno que otro meteorito que nos ha entrado desde afuera, en esa pelota azul siempre ha habido la misma cantidad de minerales, la misma cantidad de materiales, la misma más o menos cantidad de vida, obviamente evolucionando de unos animales a otros. Y entonces, cabe hacerse la pregunta, si en esa misma pelota azul vivía el cavernícola, y lo único que tenía a su disposición era cuevas, sus lanzas, el descubrimiento del fuego, pero no había nada más. ¿Por qué en esa misma pelota azul, donde siguen existiendo la misma cantidad de materiales, hoy por hoy tenemos auditorios, universidades, biología, psicología, satélites en el espacio, aviones, medicinas, cualquier invento tecnológico, internet, teléfonos celulares? ¿De dónde vino todo eso? ¿Lo trajeron unos marcianos con unas naves espaciales? No. Todo lo que hoy existe en el siglo XXI, para bien y para mal, desde bombas nucleares hasta el internet, salió
del único recurso inagotable que existe en el planeta Tierra, que es la mente humana. ¿Ya? Entonces, entendemos eso. ¿Entendemos que la mente humana es la computadora más poderosa que hasta la fecha conocemos o no lo entendemos? Porque el socialista definitivamente no lo entiende. Para el socialista, si esa mente no tiene una cantidad de aparatejos materiales alrededor, por eso están obsesionados con la igualdad material, vaya si no, si los materialistas son ellos, que creen que si uno no tiene objetos, uno es un pobre imbécil. Si no entendemos que es la mente la computadora más maravillosa, capaz de transformar los recursos que han existido en esa pelota azul desde hace miles de millones de años en cosas que nunca antes habían existido, no vamos a ser capaces de defender el capitalismo. Eso es lo primero que hay que entender. Que la mente humana es capaz de crear lo que antes no existía. Pero como ahora los jóvenes aparecen en el mundo y asumen que aquí siempre hubo inodoros, y aquí siempre hubo electricidad, y aquí siempre hubo internet, y aquí siempre hubo Pokémon Go, entonces no relacionan. Lo que decía Eduardo es muy cierto, no hay una relación entre causa y efecto. Por eso, cuando los latinoamericanos, sobre todo en Centroamérica y México, se van de mojados porque tienen que pasar el Río Grande y atravesarse un desierto que es súper peligroso, entran a Estados Unidos, ¿sí? Que por cierto, de 1776 al 2016, Estados Unidos ha hecho un trabajo, pero fantástico, en darle completamente la vuelta a lo que los padres fundadores dejaron. Y de esa república de gobierno limitado y libre mercado, empezaron a deshacerse, diría yo, desde 1913 con la creación de la Fed. Entonces, cuando me digan que hay el Estados Unidos capitalista de libre mercado, vamos 2 siglos atrás. Porque lo que hay hoy por hoy los tiene con 20 trillones de deuda interna, precisamente por eso. Pero regresando al punto, es más difícil destruir un país que tiene una constitución congruente que destruir un país con una constitución incongruente, como las latinoamericanas, que como decía Alberdi, con un derecho constitucional republicano, pero un derecho administrativo colonial y monárquico, la América Latina arrebata con una mano lo que promete con la otra. Libertad en la superficie, pero esclavitud en el fondo. ¿Sí? O sea, de nada sirve escribir en un papel llamado Constitución, aquí todos somos libres, aquí todos somos iguales ante la ley, la vida y la libertad y la propiedad se respetan, si en otro artículo decimos que el gobierno tiene derecho a expropiarnos cuando haya una crisis de emergencia nacional, la cual nunca se define qué es. Entonces, así de incongruentes son nuestras constituciones. Y si por un lado jalamos para acá y por el otro para allá, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Pero ¿qué te dice la gente? Es que hay que tener un poquito de los dos. Hay que tener un poquito de lo bueno y hay que tener un poquito de lo malo. Por eso yo soy neutro, por eso yo soy centro. Claro, qué cómodo, ¿no? No te defines en nada, nunca lees un libro de economía y eres centro. No, es que a ver, como decía Ayn Rand cuando le preguntó la revista Playboy en una entrevista en el año 67, señora, pero es que para usted el mundo es blanco y es negro. Y le dice ella, sí, porque ¿qué significa la expresión blanco y negro? Significa que hay un bien y hay un mal. Y yo no sé ustedes, pero si al universo le ha costado 14.000 millones de años producir vida, yo creo que la lógica del universo es que la vida se preserve, ¿no? Y si la lógica del universo es que la vida exista, todo lo que sea antivida, digamos el comunismo, debería estar en el lado de lo malo. Si la vida funciona mejor en libertad, porque los seres que están vivos, sean mariposas, peces, aves, gatitos, perros o seres humanos, siempre buscamos nuestra supervivencia. Nadie se quiere morir. Se habla de un cielo, pero nadie se quiere morir. Todos vamos a morir, pero por favor no empujen. Entonces, si la vida quiere seguir viva, y cuando la vida está viva, le va mejor en libertad, del lado de lo blanco podemos poner la libertad y del lado de lo negro podemos poner la esclavitud y los totalitarismos. Y que todo individuo tiene derecho a su libertad siempre y cuando respete la libertad del otro, que también la tiene. Y por último, si con esa libertad yo decido emprender y crear algo que antes no existía en esa pelota azul, digamos un iPhone, digamos electricidad, digamos
microorganismos que se vayan al mar a limpiar la cantidad de plástico que estamos tirando, o carreteras de plástico que está haciendo Holanda, o mochilas con paneles solares para que los niños en África, cuando lleguen a sus casas donde el gobierno no ha puesto electricidad, puedan seguir estudiando porque tiene una linternita la mochila. ¿Por qué yo voy a impedir eso? Entonces, si la lógica del universo es que la vida exista y la vida, para ser vivida plenamente, necesita libertad, y esa libertad conlleva poder yo tener el disfrute del fruto de mi esfuerzo, propiedad privada, ¿por qué carajo voy a querer mezclar un poquito de lo negro en ese blanco? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a definir como centro? Ay, bueno, a ver, voy a meter los piecitos nada más en el charco de sangre que significan las ideas socialistas y comunistas, pero solo los pies, hasta los tobillos no. Eso es lo que dice la gente de centro sin darse cuenta. Entonces, si entendemos esto, si realmente somos conscientes que para defender el capitalismo tenemos que entender que la mente humana es el único recurso infinito que hay, ¿por qué defender el capitalismo? Porque garantiza, no es que las dé, pero garantiza las probabilidades de que sucedan la mayor cantidad de acontecimientos en la mayor cantidad de mentes humanas. Cuando hay libertad, cada cerebro en esta sala puede contribuir a mejorar la calidad de vida. Cuando no hay libertad y te dicen lo que tienes que creer, lo que tienes que leer, lo que tienes que comprar, a qué país tienes que odiar, esclavizas una a una esas mentes, y entonces las probabilidades de que sucedan la mayor cantidad de acontecimientos se reduce. Sin libertad, la mente humana no puede desarrollarse, y eso implica libertad de mercado. Y cuando la gente se queja del capitalismo en América Latina, le están echando la culpa a algo que no existe. No hay libre mercado, porque eso significa capitalismo. Libre mercado, ¿libre de qué? De monopolios, libre de proteccionismos, libre de privilegios para unos, libre de que unos puedan llegar a la oficina burocrática, saltarse las barras dando sobornos, mientras otros sí tengan que hacer la cola. Capitalismo significa libre mercado para que aquí venga africano, chino, japonés, guatemalteco, peruano, mexicano o gringo a competir en la misma igualdad de condiciones, lo cual significa igualdad ante la ley. Entonces, ¿de qué se queja la gente cuando se queja del capitalismo salvaje en América Latina? Del mercantilismo estatal. Se quejan de que hay familias que tienen privilegios monopólicos. Se quejan de que unos pagan impuestos y otros no. Se quejan de los malos servicios. Y saben también, aparte de la corrupción, ¿por qué los servicios son tan malos en América Latina, los dados por el Estado? Porque quienes pagan impuestos no los usan, ¿sí? El millonario que paga impuestos no manda a sus hijos a la escuela pública, ni tiene que ir al hospital público cuando se enferma. Y quien recibe esos servicios no paga impuestos. Entonces, ¿con qué boca se va a quejar? Si le den lo que le den, con eso se va a conformar. Hans Rosling es un economista que tiene un video en YouTube que se llama 200 años, 200 países en 4 minutos, con más de 100,000 estadísticas. Porque como les explicaba, mucha gente viene al mundo a asumir que aquí siempre ha habido internet, que aquí siempre ha habido electricidad, que aquí siempre ha habido todo lo que ya hay. No son conscientes, no desarrollan empatía por lo que como humanidad nos ha costado llegar hasta donde estamos. Y esto es reciente. Hasta hace menos de 60 años nos estábamos matando en la Segunda Guerra Mundial. Y los derechos de las mujeres eran violentados, y los de los homosexuales, y etcétera, etcétera. O sea, la humanidad ha pasado por un proceso bien jodido, donde la mayoría, como dijo Javier, éramos pobres, no teníamos nada. Y este video lo que nos demuestra es ese camino de progreso que ha habido. Y aún países como el mío, o aún países como África, hoy en el 2016 están mejor de lo que estaban hace 50 años. Esta es la cantidad de conexiones, esta es una foto asumiendo la cantidad de conexiones que Facebook genera al día en el mundo. Entonces resulta que ya hay un lugar donde hay libre mercado.
y es el Internet. Porque en el Internet, seas Bill Gates o Steve Jobs o Mark Zuckerberg o seas un pobre mortal, tenés el mismo perfil de Facebook, la misma cuenta de WhatsApp, el mismo email. Ahí hay igualdad ante la ley. ¿Y qué se produce? El mercado. Todo el mundo que tiene una fanpage o una cuenta en YouTube o en Instagram sabe que al principio todo el mundo arranca con 0 followers. Más tabula rasa que eso, imposible. Ahora, ¿por qué no todo el mundo tiene la misma cantidad de fans o de amigos o de etcétera? Porque ahí es donde se ve en la evolución y el desarrollo de lo que cada uno hace con su cuenta de Facebook y WhatsApp, ¿sí? La gente es libre de usar el Internet para autodestruirse si quiere y para buscar cómo se hace una bomba casera o para ver pornografía. Pero también la gente es libre para usar el Internet y aprender un nuevo idioma, buscar una beca en el extranjero, leerse un libro. Esas decisiones individuales son parte de nuestra diversidad. Y en el libre mercado no se va a garantizar que no va a haber idiotas, que no va a haber asesinos, que no va a haber corruptos y que no va a haber materialistas. Bien, la segunda cosa es, dejemos de pedirle al mercado que solucione problemas psicológicos y de autoestima, señores. ¿Sí? La gente materialista, la gente que se tiene que llenar de objetos para sentirse alguien en la vida, no desaparece porque en un país se ponga comunismo encima. Pero si vive en un país de libre mercado, entonces se va a empezar a llenar de objetos. Y surgen los famosos hoarders, esos que salen en la televisión con la cantidad de cosas en la casa donde ya no caben. Ahora, ¿eso es culpa del mercado o es culpa de una enfermedad mental que debería de ser seriamente y psiquiátricamente tratada? ¿O qué tal los obesos? ¿Es culpa del mercado que haya obesos? ¿O seguimos siendo nosotros los responsables de lo que nos metemos a la boca, ya sea que vivamos en un sistema de libre mercado o en un comunismo? A lo que quiero llegar con esto es que la ética es independiente del sistema económico que te toque vivir en tu país en un momento determinado. La ética depende de vos. Entonces, entendiendo que la ética depende de uno mismo, quien realmente quiere acabar con la pobreza, lo que desea es que cada quien aprenda a pararse en sus propios pies. ¿Sí? Claro que nos importa la pobreza. Lo que pasa es que nosotros no vemos al pobre como un animalito salvaje, al que hay que aventarle comida y vestuario cada vez que viene Navidad, y luego que miren qué hacen. Nosotros vemos la pobreza como una condición en la que cualquier ser humano puede entrar o puede salir en cualquier momento de su vida. Yo he visto a mi papá quebrar, vi a mi abuelo quebrar, pero si algo me enseñaron mi papá y mi abuelo es que la única riqueza que ningún dictador te puede robar es la riqueza mental. Todo lo demás te lo puede quitar un Fidel, te lo puede quitar un Chávez, el carro, la casa, el trabajo. Y por eso la mayor riqueza es la mental, y ahí es donde uno desarrolla inteligencia emocional y desarrolla autoestima. Por eso dice Eduardo que este es un tema ético, porque si tú vas a hablarle a un montón de gente que se siente insegura de sí misma acerca de las ventajas del libre mercado, se van a aterrar, se van a orinar en sus pantalones, porque no se sienten capaces de ser libres, porque les enseñaron que no tienen ninguna razón para creer que ellos se pueden hacer responsables de su propia vida. Entonces por eso es que nos dicen, es que a ti no te importan los pobres. Me importan tanto que no los veo como unos animalitos salvajes a los que hay que verlos como inferiores o inútiles, porque volvemos a lo mismo. La pobreza y la riqueza son condiciones. No es el dinero el que nos vuelve malo. El dinero es un papel que no fue diseñado por Satanás para que cuando tú lo tengas te mande mensajes ocultos en la noche y te diga, vuélvete corrupto, asesina. Pero ¿cuánta gente cree que el dinero corrompe? ¿Cuánta gente le da poderes mágicos a un pedazo de papel con tal de no admitir que los únicos que somos responsables de nuestras decisiones somos nosotros? Es que maldito dinero. No, maldita la persona que ya desde que no tenía dinero era un desgraciado y cuando lo tiene todavía lo es más. Pero ¿cuánta gente está en absoluta necesidad y no recurre a violar los derechos a la vida, a la propiedad o a la libertad de otro ser humano? Entonces, separemos ética y separemos lo que como seres humanos debemos hacer para ser personas
capaces de pararnos en nuestros propios pies con dignidad del sistema económico. Y no pretendamos que el sistema económico nos tiene que dar esa brújula moral. Esa brújula moral va a depender de nosotros. Y va a haber gente que la va a exceder. Por eso hay obesos, por eso hay hoarders. Pero en ningún momento eso es culpa del sistema. Siempre es una decisión personal. Si no, no habría una cantidad de individuos impresionante que cambian su vida cuando ellos lo deciden. La pobreza mental es la madre de la pobreza material, no es su hija. ¿Cuánto niño rico hay en América Latina que como no tiene un sentido de sí mismo tiene que drogarse para escapar de su realidad? ¿Y cuántos niños pobres sin tener bonanza material están haciendo hasta lo imposible por conseguir una beca universitaria, por conseguir aprender otro idioma, que usan su teléfono celular o van al café internet de la esquina del barrio para buscar oportunidades y superarse? Cuando tenemos la mente atrofiada, no importa cuánto dinero nos hayan heredado, estamos vacíos de mente. Y al principio, en la historia de la humanidad, estábamos vacíos de toda materia, de toda ciencia. Y los que empezaron a cambiar eso fueron mentes que empezaron a absorber la realidad. Algunos viendo a las estrellas, otros viendo cómo podían domesticar animales, otros viendo cómo podíamos hacer para tener agricultura. Empezó aquí la riqueza, no en lo material. Si ese fuera el caso, seguiríamos estando como estábamos hace 10,000 años. Y realmente no importa quién seas, no importa si eres argentino, si eres chino, asiático, rico o pobre. Realmente en el mundo hay 4 tipos de personas, en base a las decisiones que tomamos y a la actitud ante la cual afrontamos lo que nos viene en la vida. Y esos 4 grupos son sumadores, restadores, multiplicadores y divisores. ¿Sí? Vamos a hablar de cada uno de estos grupos porque cada uno de nosotros es el único que decide a cuál queremos pertenecer. El primero es el grupo de los divisores. El divisor es una persona que nace en cuna de oro, con todo lo material, con incentivos intelectuales, querido por su familia, un niño al que no le faltan las necesidades básicas, ni juguetes, ni salud, ni educación, ¿sí? Pero resulta que crecen y como los padres no se dedicaron a enseñarles de ética, ni de trabajo duro, ni de honradez, se vuelven los típicos hijos o hijas de papi, ¿sí? Agarran el dinero que costó a sus abuelos o a sus padres hacer y lo despilfarran en fiesta. Es progre, por supuesto, anda con la remera del Che Guevara porque es cool querer encargarse de la pobreza. Y aquí, ojo, ¿verdad? Porque el que realmente quiere encargarse de la pobreza se pone a estudiar economía. Por eso es que hubo tantos como Hayek, como Mises, como Carlos Sabino, que se convirtieron al liberalismo. Porque al que realmente le importa la pobreza, no se queda en la etapa adolescente del berrinche, de uy, sí, los pobres. No, al que realmente le importa la pobreza se pone a estudiar las verdaderas causas de la economía. Se pone a leer, se quema las pestañas y entonces aprende cómo funciona esto. Pero el divisor no le importa nada de eso y muere con muchos menos recursos de los con los que nació. Y divisores en América Latina hay muchos que tienen todos los recursos, pero que simplemente no tienen los pantalones para hacer con todo lo que tienen algo mejor. Y se vuelven parte del sistema y son los que financian a populistas. Porque ¿quién se va a oponer al statu quo? Luego están los multiplicadores. Los multiplicadores también nacen con todas las oportunidades en la vida, una buena casa donde les dan amor, donde les dan educación, donde les dan salud, pero ellos sí fueron inculcados en lo que significa la honradez, el trabajo duro. Aprenden de padres y abuelos y multiplican lo que les fue dado, haciendo más por los demás. Luego tenés a los restadores. Los restadores nacen en una favela, no tienen acceso al estudio, su mamá o su papá, la mamá puede ser prostituta, el papá puede ser comerciante de drogas, hay violencia intrafamiliar en la casa, hay alcoholismo, hay delincuencia, y su excusa ante la vida es, lógico, ¿qué esperas de mí? Si mira de dónde vengo. Y restan, dentro de las pocas oportunidades que tienen, le restan a su vida y mueren igual o peor de como nacieron, no hacen ninguna diferencia en el mundo. Y luego están los sumadores.
Los sumadores son personas que también pueden nacer en condiciones de adversidad, donde quizá papá y mamá no tenían todos los lujos, ni tenían tampoco con qué darles una buena educación, pero se la buscan, se la juegan y luchan con lo poco que tienen, utilizando los pocos recursos que tienen a su alcance, trabajan para el vecino, ven cómo le hacen, o de última se van de mojados a Estados Unidos. Esas son las 4 opciones que no importa de dónde vengamos, en qué cuna hayamos nacido, tomamos diariamente ante nuestra vida. Esto es lo que va a definir si realmente vamos a ser congruentes entre el discurso que decimos y la vida bajo la cual vivimos. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto nazi y uno de los psicoanalistas más respetados, escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido, porque él observó en el campo de concentración. Imagínense ustedes, qué mejor igualdad que un campo de concentración, nada para nadie. Y aún así, él miraba diferencias. En esa misma igualdad tan deseada por el socialista, había diferencias. Había algunos que se ponían a llorar, otros que no se levantaban de la cama, otros que estaban en una absoluta depresión, que ya estaban en estado catatónico, otros que les servían a los demás para aconsejarlos, para darles ánimo, para escucharlos, otros que ante toda esa circunstancia tan adversa de la vida seguían siendo positivos. Y entonces Viktor Frankl decía, el individuo puede encontrarse en una situación que no eligió, como por ejemplo le pasó a la gente que no eligió que Hugo Chávez acabara con Venezuela, que no eligió que en Cuba entrara Castro, como le pasó a mi familia, gente que no eligió que la Unión Soviética se instalara en su país o que Mao Zedong hiciera el gran salto adelante. Hay muchos seres humanos que no eligen la circunstancia que les toca vivir. Sin embargo, en esa situación el individuo siempre posee la libertad de elegir la actitud con la que afrontará dicha situación. Por eso vemos pobres niños ricos y ricos niños muy pobres, que son felices con lo que tienen. Porque si no entendemos que nosotros somos siempre libres de decidir la actitud con la que enfrentamos lo que nos toca vivir, entonces no podemos defender el capitalismo. Ya no hay naciones pobres y naciones ricas. En todos los países hay favelas como esta, sea en la India, sea en Brasil, sea aquí, donde yo fui con el Toti Flores, sea en Guatemala. En todos lados hay favelas, en todos lados hay miseria, en todos lados hay clase media y en todos lados hay casas como estas. O sea, ya en el mundo eso de países pobres, países ricos, no. Hay riqueza y bonanza material y hay pobreza y miseria en todos los países del mundo. Ahora, cuando miramos con una lupa los países donde abundan las favelas más que el progreso, lo que nos vamos a dar cuenta es que tampoco hay libre mercado. Que probablemente un niño que viva en esta casa, para poder ir a estudiar o para poner un negocio, se tiene que aguantar horas y días en una oficina burocrática. Vamos a ver que hay trabas para poder hacer y realizar los sueños que puedan emprender. Ahora, habiendo libre mercado, ¿va a haber gente que va a seguir en la miseria? Sí, pero no porque no pueda afrontar lo que le tocó vivir, sino bajo la actitud con la que toma lo que le tocó vivir. A mí en Guatemala me dicen, es que tú decís que los pobres son pobres porque quieren. No, yo no, jamás, es más, siempre se los digo, díganme dónde yo he dicho que los pobres son pobres porque quieren. Ahora, dentro de las personas que están en la situación de pobreza, hay muchos que quisieran salir de ella, pero ¿cuántos están dispuestos a hacer lo que hay que hacer para salir de ella? Ahí es donde yo sí encuentro la diferencia. No creo que toda la gente que esté en la pobreza esté dispuesto a hacer lo que hay que hacer para salir de ella. Otros sí, la mayoría de hecho. Porque si no fuera la mayoría, entonces no habría hoy, de cada 7 personas vivas, solo una que vive con menos de $1 al día. Entonces, si entendemos esto y entendemos que en todos los países hay pobreza y hay riqueza, nos dejamos del discursito de unos países son enemigos de otros y empezamos a vernos como individuos que podemos comerciar unos con los otros.
Pero es que el libre mercado lleva monopolios. Explíquenme eso, por favor. ¿Cómo el libre mercado crea monopolios? A ver, si todos aquí estamos en situación de libertad y a mí se me ocurre producir botellas de agua y al de allá arriba se le ocurre producir botellas de agua también y sus botellas de agua son más baratas y son más grandes que las mías y él me manda a la quiebra, ¿fui o no fui un monopolio? Ahora, ¿qué pasa si en esta sala, en condiciones diferentes, hay un gobierno que me dice, Gloria, solo vos podés producir botellas de agua? Y allá arriba hay otro que se le ocurre hacer el ecofiltro. El ecofiltro es un filtro de cerámica que está salvando a más niños de la desnutrición y la diarrea que cualquier programa gubernamental. Y es simplemente agarrar del agua contaminada, echarla en el ecofiltro y sale pura. Ah, pero resulta que hay una ley que me concede a mí, por ser amiga del presidente, que solo yo puedo producir botellas de agua. Entonces, el gran genio del ecofiltro se quedó sin poderles ofrecer su invento. Aunque tal vez la mitad de ustedes ya no quiere volver a beber una botella de agua en su vida y quiera un filtro, no importa. Entonces, cuando ustedes miren monopolios, cuando ustedes miren que hay un único ofertante, no piensen que eso pasa por libre mercado. Los monopolios no surgen por una tendencia innata del mercado, sino por la intromisión del Estado en contra del mercado libre. No hay monopolio que supere la prueba del tiempo. Pero ¿y qué tal Rockefeller? Salió la serie esta de History Channel de los gigantes de la industria y ahí estaban todos los progres. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ahí está la evidencia. Rockefeller, Dale Carnegie, todos estos grandes no hubieran podido existir o existieron porque hubo monopolios. Primero que todo, si existe un monopolio, es cuestión de tiempo para que surja otra mente más brillante y lo bote. Pero como somos tan desesperaditos, antes de esperar que surja el ingenio humano, que de hecho ya surgía, recurrimos a que el Estado mejor los diluya y subsidie. Y fíjense ustedes, y les voy a poner este ejemplo, de los peligros del subsidio. La cantidad de dinero que se le tira a Obamacare, que es un sistema de salud que tiene tan descontrolados los precios que ya nadie sabe cuánto vale nada. A la gente le llegan medicinas que ni siquiera necesita. Pero Obamacare es aplaudido porque finalmente los Estados Unidos puso un sistema de salud como el europeo, que los europeos tan lindos, ellos son socialistas. Y cuando uno voltea a ver el índice de libertad económica, por supuesto se da cuenta que Suecia y Finlandia y todos estos paraísos socialistas están en los primeros lugares en libre mercado. Pero fíjense ustedes cómo funciona la mente atrofiada en pro de los subsidios, que la gente aplaude que haya sistema de salud. Las enfermedades más comunes en Estados Unidos hoy son ataques al corazón, diabetes, obesidad. Y fíjense ustedes qué curioso, hay una empresa que se llama Monsanto, productora de maíz. Y Monsanto recibe subsidios del gobierno, es decir, no compite en libre mercado. Monsanto está protegidito de que no entre maíz de otro lado, está protegidito de que no le pase nada. Too big to fail. Pero no por libre mercado, sino porque el gobierno lo protege. Y entonces Monsanto produce más maíz del que la gente necesita consumir. ¿Y qué hacen? Alimentan a las vacas con maíz, alimentan a los cerdos con maíz y alimentan a los peces con maíz. Y resulta que esos tres animales no están diseñados biológicamente para hartarse de maíz. Entonces les surgen tumores, tienen un excedente de grasa y una cantidad de problemas. Luego esos animales son consumidos por los gringos. Pero es tanto el excedente de maíz que aunque se lo demos a las vacas, a los cerdos o a los peces, todavía sobra maíz. Y entonces, ¿qué hacen con él? Sirope de maíz. Y la próxima vez que ustedes se coman un chocolate gringo, ya sea Snickers o Milky Way, se van a dar cuenta que azúcar no tiene. Tiene sirope de maíz, el cual tapa las arterias, ocasiona infartos y por supuesto obesidad. ¿Ven ustedes a los progres pidiendo que haya libre mercado, que le quiten el subsidio a Monsanto? ¡No! Lo que hacen es aplaudir como focas que se le siga dando dinero a un sistema de salud que está soportando la obesidad, la diabetes y los infartos que se han multiplicado por ese subsidio. ¡Qué bonito! Más dinero al sistema de salud. En lugar de enfocarnos en que la salud primordialmente empieza por lo que nos metemos a la boca.
Y que cuando ustedes vean un monopolio, los reto a que me enseñen un monopolio que exista en condiciones de libre mercado. No supera el tiempo. Hay gente que dice el monopolio de Uber. Y hay un montón de aplicaciones que le están haciendo la competencia a Uber. Ahora, claro, que el consumidor quiera elegir a Uber es parte de nuestra libertad. Y por última, el mercado, dicen ellos, es obligarnos a consumir. En un sistema de libre mercado, y esto lo voy a incluir en el próximo libro que voy a publicar, se llama Cómo hablarle a un progre. El sistema de libre mercado es un sistema que si vos querés con 10 amigos irte a la punta de los Andes a decir vamos a vivir del Cumbayá sin propiedad ni dinero, nada más de lo que nosotros producimos, sos libre de hacerlo. Hay un montón de comunidades hippies en Los Ángeles y nadie se está metiendo con ellos. La libertad de mercado es también la libertad de no tener que comerciar si no te da la gana. Ahora, si vos querés ir a vivir en una comuna hippie y hacer tu experimento de comunismo, perfecto. Lo que sí no tenés derecho es a sacarle la plata a los demás para aguantar tu proyecto. Ahora, si vos te querés ir a vivir en eso, dale. Ahora, díganme ustedes, ¿en qué país socialista o comunista yo puedo venir con 10 amigos y montar una zona franca de libre comercio porque a mí sí no me da la gana de vivir nada más del producto nacional y de las expropiaciones? Me mandan a fusilar o me meten a la cárcel. Entonces, cuando hablemos de sistemas contra los que no podemos luchar, analicemos qué tan libres somos de no participar en ese sistema y si pagaríamos con la vida esto. Esas son las razones por las cuales yo creo que hay que defender el capitalismo. Eso es lo que responde el por qué yo creo. Ahora, todos ustedes son libres de decidir si mis razones están basadas en argumentos o me estoy basando en falacias, si estoy usando la lógica, la historia, los hechos y los datos o si no lo estoy haciendo. Porque la ventaja que tenemos sobre los progresos socialistas es que ellos no leen ni a los suyos, ni mucho menos a los no suyos. Nosotros sí, hemos leído a los suyos y a los nuestros. Y como los hemos leído, tenemos argumentos. Y por eso la batalla de las ideas es tan importante, porque es la única que les podemos ganar. No tienen argumentos, no tienen lógica. Si la tuvieran, ya hubieran aprendido que esta es una receta que sea del siglo XIX, XX, XXI o XXIV, no va a funcionar. Porque si entendemos que la humanidad es una y como especie responde a lo mismo, no importa si el comunismo se implanta en China, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, no va a funcionar. Como los campos de concentración, pongamos el campo de concentración donde los pongamos, va a tener el mismo resultado. Entonces, ahí les dejo yo por qué defender el capitalismo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Esta es la gran preocupación, los millennials. Los millennials somos la generación nacida entre los años 80 y finales de los 90. Somos la generación, obviamente, que ha visto una amplitud en la cantidad de información que nos llega a nuestras manos. Yo soy, digamos, de la primera camada de los millennials. Yo nací en el 85, todavía sé lo que es un cassette, todavía me acuerdo de digitar aquellos teléfonos de disco, todavía me acuerdo lo que es un libro de papel y me acuerdo cuando en la vida no habían celulares ni había tampoco internet. La primera vez que jugué culebrita en un Nokia, yo tenía 15 años. Entonces, esa primera camada de millennials tiene mucho que enseñarle a las camadas 2 y la camada 3 de millennials, que ya nacieron con la selfie pegada al brazo, que no saben lo que es un libro, les aterra qué es eso, y que si no son 140 caracteres, sino 160, ya es mucha información y les colapsa el chip, ¿sí? El Instituto Cato hizo un estudio de por qué los millennials son socialistas, y los resultados fueron abrumadores. Primero, el millennial es socialista porque de cada 10, uno medio sabe definir lo que es socialismo. Entonces, son socialistas porque no saben lo que es. Pero, aparte de que son socialistas porque no saben lo que es, no entienden la relación causa-efecto. Todo ese cuento que les eché de la pelota azul, del poder de la mente humana, el millennial asume que la vida siempre fue como él, que ya vino aquí, insertado y conectado al internet y con el celular en la mano. No es capaz de concebir lo que a la especie humana le ha costado llegar hasta donde está. Pero hay otras cosas muy interesantes de los millennials. Resulta
que aman su individualidad, se adoran, por eso todo el día se andan tomando fotos, adoran su individualidad, detestan las instituciones totalitarias que los traten de controlar. Es la primera generación que más está rechazando las religiones, es la primera generación que está rechazando el clasismo, el racismo, el machismo. Es una generación que está aprendiendo a ver al mundo como lo global que es. Y ahí está nuestra ventaja. Es una generación que también cree que la ciencia y la tecnología pueden venir a solucionar los problemas ecológicos y ambientales que estamos ocasionando como especie humana. Entonces, a pesar de que son socialistas, porque qué lindo el kumbaya de pensar que alguien más va a dar su dinero para que no haya pobreza, tenemos una oportunidad con los millennials, por estas otras características que les acabo de decir. Lo que nos pasa a veces a los libertarios es que creemos que todos ven lo que nosotros vemos. Y nosotros ya hemos pasado por ciertos filtros que hacen que lo que veamos lo relacionemos a la libertad. Pero los mensajes están ahí. Y les voy a decir cómo podemos hacerle para defender al capitalismo con los millennials. Primero, por favor, alguien que ya haga esto. Hay que venir y agarrar el famoso escrito de Leona Reed, de Yo Lápiz, y hacer Yo iPhone, ¿sí? Y entonces enseñarle al millennial que ese aparatito con el que vive todo el día, resulta que para ser creado necesita de insumos que vienen de muchas partes del mundo, de mucha gente que ellos nunca conocerán. Teniendo todo el conocimiento al alcance de sus manos, hay que enseñarle al millennial que así como puede usar el teléfono para ver pornografía o jugar Pokémon Go, también puede acceder a los escritos de la humanidad, también puede meterse a ver documentales de los gulags en la Unión Soviética, discursos de Fidel Castro y ver después las consecuencias. Hay que aprenderles, hay que enseñarles, mejor dicho, que todo lo que hay en el internet es vasto y variado y ahí está, en la libertad y disposición de cada uno de ellos para acceder al conocimiento y a la información. Hashtag sentido común. Fíjense ustedes que los millennials tampoco son tan erráceos, digamos como que rechazan el sentido común. Les fascinan personajes como Sheldon Cooper, que son estúpidamente lógicos. Les gusta ver un Dr. House en la tele. El millennial resulta que tiene esta parte geek, ¿verdad? Donde ser geek y ser nerd se volvió cool. Y hay que aprovechar esto. Sheldon Cooper es alguien que parece que hubiera leído los estratagemas de Schopenhauer, del arte de siempre tener la razón, y es muy meticuloso. Entonces, si nosotros logramos, porque esto del millennial no lo va a hacer automático, pero si nosotros logramos explicar que la racionalidad de Sheldon Cooper tiene que ver con nunca utilizar falacias, ni ad hominem, ni de generalización, ni del hombre de paja, sino en ser extremadamente lógico, le van a tener rechazo la próxima vez que se metan al Facebook a ver un comentario de un progre que en lugar de rebatirnos las ideas nos esté atacando como personas. Y van a decir, no, esto no es racional, esto no es lógico. Hashtag derechos individuales. Mutant and Proud. X-Men es la historia de mutantes. ¿Qué cosa más individual y qué cosa más de desigualdad sino los X-Men? Hay unos que tienen poderes mentales, otros controlan las tormentas, otros pueden tirar rayos con sus ojos, otros pueden parar el tiempo. Es un reflejo de los talentos que como personas cada uno tenemos. Y fíjense que en X-Men está el profesor Xavier, que lo que le trata de enseñar a los X-Men es a abrazar sus talentos, a abrazar su individualidad, a no conformarse con esconderlos de una masa de humanos que se siente intimidada porque ellos no tienen esos talentos. X-Men es la lección de que ser individuos y explotar nuestros talentos únicos es posible y es algo justo y bueno para la sociedad. Pero luego está Magneto. Magneto parece Carlos Marx. Magneto ya tiene la historia definida y hecha y él dice, señores, los mutantes no vamos a poder vivir a menos que exterminemos a la especie humana, que son como el proletario, los mutantes, y la especie humana de mortales sin mutaciones, el gran oligarca que hay que destronar. Y ahí están.
en la batalla de las ideas. El profesor Javier, que puede ser un Hayek, que puede ser un Mises, que puede ser un Bastiat, y del otro lado está Magneto, que puede ser un Keynes, que puede ser un marxista, que puede ser el mismo Marx. Determinismo histórico, fatalismo, pesimismo, versus si cada quien explota sus derechos individuales y talentos, podemos vivir en un mundo de paz y armonía, donde todos contribuyamos con lo que sabemos a mejorar la calidad de vida de los demás. Ahora, cuando los millennials ven esto, ¿asumen todas estas cosas? No, no las asumen porque ellos no se han leído a la Rand, no se han leído a Bastiat, no se han leído a Mises ni a Hayek y probablemente nunca en su vida lo van a hacer. Entonces a nosotros nos toca el trabajo de dárselos digeridito si es que queremos conquistar esas cabezas. Ese es el cómo. Este es el cómo. Esto es Matrix. Fíjense ustedes, cuando el progre habla de Matrix, le fascina esa película al progre, ¿no? Matrix es la historia de las máquinas, nos tienen a todos enchufados, viviendo una realidad virtual, ¿verdad? Donde todo es más o menos como la realidad que tenemos, cuando de hecho hay otra realidad. Y el progre te dice, cabal, es que Morpheus libera a Neo del sistema de mercado capitalista explotador para enseñarle la realidad. Y realmente Matrix es la historia del mito de la caverna de Platón. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del mito de la caverna de Platón? Donde están todos viendo hacia la fogata, viendo el espejismo, y de la nada a uno se le ocurre salir de la caverna, primero es cegado por la luz, y después empieza a ver las cosas como realmente son, y cuando regresa a la caverna trata de decirle a todos, ¡hey, vamos allá afuera, allá todo es real! Y por supuesto lo tachan de loco, lo tachan de capitalista explotador, lo tachan de cualquier cosa. Todos los libertarios hemos sentido lo que se siente salir de la caverna. Y nos morimos por regresar a la fogata dentro de la caverna a convencer a los demás. ¿Pero qué nos enseña Platón? Que hay gente que aunque le pongas la pildorita enfrente, no se la va a querer tomar. Y lejos de lo que el progre piensa, que Matrix es una película que te habla del mercado, lo que yo pregunto, porque eso es lo que te dicen, sí, es un sistema donde te esclavizan con el espejismo de la libertad, porque lo único que podés escoger es entre iPhone y Samsung, entre Adidas o Nike, entre McDonald's o Burger King, pero realmente sos esclavo del sistema. Pregunto yo, ¿cuáles son las consecuencias de no comprar Nike, Adidas, McDonald's o Burger King por el resto de tu vida? ¿Te van a venir a matar? ¿Va a llegar la policía a tu casa y te va a meter en un gulag? No. Cuando queramos saber si somos presas del sistema, mejor preguntémonos si somos de esos que salen a la calle a denunciar al gobierno corrupto, pero no podemos concebir que no haya gobierno encargándose de todo. Y entonces la frase que le dice Morpheus a Neo es, tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Un poquito de lo negro para lo blanco, un poquito de centro, ahí me siento cool. ¿Sí? Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharán para protegerlo. Entonces, acordémonos de estas lecciones que están ahí metidas, pero tampoco asumamos que como a nosotros nos hace sentido por nuestro bagaje cognitivo, le va a hacer sentido a los millennials. Gobierno limitado. Hunger Games, los Juegos del Hambre, típica historia del capitalismo salvaje. A ver, yo no sé pues, pero quien sepa historia, sabe que los muros se han levantado en China, en Berlín, en Cuba. Ahí es donde se han levantado muros y prohibiciones para que la gente no pueda salir. Resulta que Hunger Games es la historia de 12 distritos amurallados, donde vos no te podés pasar de un distrito a otro. ¿Qué carajo tiene que ver eso con el libre mercado? Nada. Pero cuando el progre ve Hunger Games, dice, ¿ya vieron? Eso es lo que pasa cuando hay capitalismo. Mentira. Para empezar, está tan planificada y centralizada la economía en Hunger Games que cada distrito se encarga de producir una sola cosa. Y como vos no seas bueno para producir esa cosa, te jodiste porque no podés hacer otra cosa en tu distrito. Está el distrito de producción de carbón, está el distrito de producción de comida. Y Katniss Everdeen viene del distrito más pobre y se sacrifica a ella misma, nuevamente, decisión individual,
ella no escogió lo que le tocó vivir, pero no quería que mataran a la hermana. Pide ella ser la que se vaya a los Juegos del Hambre, porque en esta sociedad, adivinen qué, se cumple otra premisa progre y socialista. Vale la pena el sacrificio. Vale la pena sacrificar a unos pocos, 2 jóvenes de cada distrito, año con año, con tal de que los demás vivamos en paz. ¿Cuántos socialistas no están de acuerdo con eso? Y ahí se va la Katniss Everdeen, se vuelve una heroína, y al final de la historia viene una política, Alma Coin, representada por Julianne Moore, que le dice: yo voy a hacer la salvación, Katniss, yo voy a acabar con este sistema totalitario. ¿Y qué es lo primero que hace Alma Coin cuando le eligen presidente? Instalar otros Juegos del Hambre. Y dice: estos van a ser los juegos que van a acabar con todos los juegos, esta va a ser la guerra que va a acabar con todas las guerras. ¿Y qué hace Katniss Everdeen? Le mete un flechazo, la dispara al corazón y la mata, porque se da cuenta que, como le pasa a los políticos latinoamericanos, una vez en el poder se corrompen del poder y tienen las mismas soluciones. ¿Y qué es lo que dice ahí? La maté porque yo estaba buscando libertad y Alma Coin no nos iba a dar libertad. Esa es la gran lección de esta película. ¿La van a ver los millennials por su cuenta? No, se van a quedar más enfocados en los efectos especiales. Y la otra es Star Wars. Ustedes no tienen idea lo histéricos que se pusieron los progres el año pasado cuando yo hago un programa de radio explicando la república de Star Wars y cómo Star Wars era la historia de una república que se vio amenazada cuando el libre mercado interplanetario fue cohibido, empezando por un planeta que era Naboo. Se pusieron tan histéricos porque, claro, el progre cuando ve Star Wars ve las navecitas, ve la opresión, y cuando piensa en Darth Vader piensa en Hitler, y como Hitler, claro, es liberal según ellos y es de la derecha que hay que culpar de todo, no se dan cuenta que esta es una película donde los Jedi luchan por la libertad de mercado en la galaxia y que cada planeta descentralizadamente se gobierne como él quiera. Esto es lo que dice la leyenda del episodio 1, la amenaza fantasma. La República Galáctica está sumida en disturbios, hay protestas contra los impuestos a las rutas comerciales de sistemas estelares. Esperando disolver el problema con un bloqueo de mortíferos cruceros, la avariciosa Federación de Comercio ha detenido todos los envíos del pequeño planeta Naboo. Mientras el Congreso de la República debate sin fin esta alarmante cadena de acontecimientos, el Canciller Supremo ha despachado en secreto a 2 caballeros Jedi, los guardianes de la paz y la justicia en la galaxia, a resolver el conflicto. No saben lo histéricos que estaban los progres, porque muchos de ellos son fan de Star Wars. Y esta es Dagny Taggart. Inicié mi vida bajo una sola premisa: que el mundo era mío para moldearlo a la imagen de mis más altos valores y a nunca conformarme con un estándar menor, sin importar lo larga o dura que fuese la lucha. Yo también soy fan de de Juego de Tronos, de Game of Thrones, y varias veces me he preguntado si el autor de Game of Thrones alguna vez leyó La Rebelión de Atlas, porque incluso el nombre Dagny Taggart tiene mucho que ver con el nombre de Daenerys Targaryen. Y de hecho aquí hay una frase de Daenerys Targaryen que dice: yo no soy su enemigo está a su lado, su enemigo roba y mata a sus hijos, su enemigo no tiene nada más para ustedes que cadenas, sufrimiento y órdenes. Yo no les traigo órdenes, yo les traigo una decisión y le traigo a sus enemigos lo que se merecen. V de Vendetta es otra película que el progre se adueñó, cuando realmente el sistema totalitario bajo el que se vivía era nada que ver con libertad de mercado, ni siquiera había libertad de poseer libros y poseer obras de arte. El pueblo no debe temerle a su gobierno, el gobierno debe temerle a su pueblo. Es una frase que está en V de Vendetta. Mientras Hayek decía: la única manera de cambiar el curso de la sociedad será cambiando las ideas. Y quien ha visto V de Vendetta puede reconocer la cantidad de referencias que hay a la importancia de las ideas. Y aquí hay otra, de la importancia de la riqueza mental. Tyrion Lannister, el enanito, el más pequeño de los 3 Lannister, que dice: mi hermana tiene su belleza, mi hermano tiene su fuerza, y el rey tiene también el poder de ese rey. En cambio, yo lo único que tengo es mi mente.
Y lo que una mente necesita para mantenerse afilada, así como una espada necesita una piedra, es libros. Por eso es que yo leo tanto Jon Snow. Entonces, en estas películas, en estos mensajes que los millennials adoran, hay muchas frases que defienden la libertad individual de poder hacer con su vida lo que así deseen. Y por último, los dejo con esta. Esta frase es de una escena donde Daenerys Targaryen acaba de liberar a más de 8,000 soldados. Y cuando aquí surge un líder populista, la gente tiende a decir, mi líder, mi héroe, mi Mesías. Y se sienten que es el gobernante el que les da la vida, el que les da la libertad. Cuando Daenerys libera a este pueblo, su manager, digámosle así, la chica que siempre anda con ella, le dice a todos los esclavos, ustedes han sido liberados por ella y le deben su libertad a ella. A lo cual Daenerys les contesta, ustedes no me deben su libertad a mí, yo no puedo darles su libertad a ustedes, porque su libertad no es mía para dárselas, les pertenece a ustedes y solo a ustedes. Si la quieren de vuelta, entonces solo ustedes por sí mismos deben tomarla de vuelta, todos y cada uno de ustedes. El socialista piensa que si uno no tiene bienes materiales, uno no es libre. Porque el socialista piensa que la riqueza ante todo es material y después viene la mental. Quienes defendemos al capitalismo tenemos que entender que la defensa más grande que tenemos que hacer es para preservar que cada mente pueda acumular su riqueza intelectual, porque sin esa herramienta todo lo material es secundario y no vale de nada. Muchísimas gracias. Libertad,